Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado, un podcast sobre lo que sabemos, sobre lo que pensamos que sabemos y sobre lo que no tenemos idea. Mi nombre es Melina y cuando cierro los ojos, lo primero que se me viene a la mente es un café con leche con medialunas. Mi nombre es Belén y cuando cierro los ojos estoy con mis amigas y nos podemos abrazar porque ya no hay aislamiento social preventivo y obligatorio. Porque no hay coronavirus, claro. Mi nombre es Rocío y cuando cierro los ojos estoy muy cerca de quedarme dormida, así que no voy a intentarlo para saber la respuesta a la pregunta. ¡Qué bomba soy, por Dios! Estuvo bien. Tenía que ver un comentario haciendo alusión a la situación horrenda que estamos pasando. Yo también las extraño mucho, te extraño mucho, Belén. Pero bueno, estamos teniendo esta especie de momento de encuentro que se repite una vez por semana para nosotras y ahora una vez por semana para ustedes también. ¿Puedo venir un comentario optimista? Que por ahí, dado la diferencia de tiempo que hay entre que grabamos y que los episodios salen, por ahí cuando salga este episodio al aire, ya nos podemos abrazar. Me vuelvo loca. O sea, Si si eso podemos llega a estar pasar, abrazadas el día que esto se publica, ya está, no sé. Volvamos. Les voy a hacer una pregunta. Voy a copiarme del método Zanoni que hemos aplicado en el episodio anterior y vamos a arrancar con una pregunta. ¿Ustedes toman té? Sí. te respondo con mi tecito acá al lado del micrófono. Bien, tal y como esperaba. ¿Qué decías, Belén? No, nada, porque iba a hacer un comentario escatológico y no quiero que siempre mis comentarios sean escatológicos. Belén, la que habla sobre caca, sí, esa. Tenés 26 años de desventaja en eso. O de expertise. Miremoslo de los dos lados. Bien, entonces les gusta el té. A mí también me gusta el té. A algunas personas les gusta más que otras. Yo lo tengo bastante asociado con estar enferma. Así que durante mucho tiempo no tomé té porque siempre tomaba té cuando estaba enferma. Entonces quedó como reservado especialmente a esa situación. El té es una bebida bastante frecuente, bastante popular en el mundo en general. Y bueno, está recontra discutido desde hace cuánto se toma, quién lo inventó, como con el mate. Vieron que no se sabe si fueron los uruguayos o si fuimos nosotros, pero bueno. Básicamente, si lo tuviéramos que definir, es una mezcla de plantas, le pones agua caliente y te tomas el juguito, ¿verdad? Sí, perfecto. Ponele, sí. La definición de diccionario del tecito. Solo estoy pensando que el mate cocido también entra en esa definición, pero no importa, sigamos. Está bien, pero es una definición que incluye al té, pero que no incluye solo al té. No, pero el mate cocido no es un té. Por eso, las cosas, las mezclitas de plantas que metes en agua hirviendo y después te tomas el juguito, es algo dentro de lo cual se encuentran el té y el mate cocido. Pero no Ok. todo lo que sea agüita con hojas es té. Bien, ¿Entiendes? Ok. Porque definiciones ante todo. nos gustan esas definiciones. Bien, perfecto. Entonces vamos a llamar al té como aquellas infusiones que son básicamente plantitas de las cuales nos tomamos el jugo con agua caliente y en general nos dan una sensación bastante reconfortante y placentera. La cuestión es que el té se toma en tantas regiones del mundo y de tantas maneras distintas que existe algo que se llama la cultura del té, que está relacionada a cómo se consume, dónde se fabrica, en dónde estás mientras lo estás tomando, con quiénes estás, qué ritual rodea al consumo del té. Todo esto relacionado con, nada, básicamente que se ha diversificado a lo largo de todo el mundo, ¿no? Hay una comunidad indígena en el Amazonas que también tiene su ritual del té, que básicamente consumen hace más o menos 200 años una infusión particular de vegetales que tiene como efecto principal generar apariciones, ¿sí? Ellos tienen experiencias visuales muy vívidas cuando están bajo la influencia de esta sustancia que consumieron, de este té que consumieron en particular. No sé, Rocío, si lo que vos estás tomando Meli, con apariciones son tipo alucinaciones. se podría decir que son como alucinaciones, ¿sí? O sea, ven cosas que no están físicamente adelante suyo en ese momento, digamos. ¿Cosas con forma o cosas tipo colores, luces? Alucinaciones de diversos tipos, alucinaciones visuales de diversos tipos, sí, que pueden ser desde colores, flasheros, como todos vimos esas imágenes psicodélicas, que son estas alucinaciones de colores y de formas extrañas. También pueden ver objetos distorsionando sus formas y también pueden tener conversaciones con personas, o sea, personas que no conocen, personas que no están ahí en ese momento.
todo eso forma parte del set de alucinaciones o de apariciones que reportan tener los sujetos que consumieron de este té en particular. Ok, yo creo que mi té no tiene ese efecto, pero por ahí le estoy hablando sola a la computadora y ustedes no están, así que me enteraré según si sale o no este podcast. Si sale es porque mi té no tiene ningún efecto. Bien, bien, precisamente. Ojalá que sea real. Y si no, proponénoslo, que seguro nos va a gustar. Dale, perfecto. Entonces, en estas comunidades indígenas se toma esta infusión hace más de 200 años y hace algunos años se empezó a incorporar a diversas prácticas religiosas, espirituales y esotéricas que sobreviven hasta el día de hoy. ¿Sí? Es decir, hay un montón de gente que en sus prácticas religiosas incluye el consumo de este té particular. Ya no solo, o sea, no solo en el Amazonas, decís. No solo en el Amazonas, ¿sí? O sea, es como parte de los rituales religiosos de estas comunidades ingerir este té durante los rituales, digamos. Y lo consumen más o menos, para que se den una idea, 2 veces por mes durante estas ceremonias. Sí, es un montón. O sea, a lo largo de su vida, la gente que pertenece a estas comunidades consume este té más o menos 1000 veces. O sea, es como un montonazo. Pero hay una cosa que no entiendo. O sea, es una planta y todas estas comunidades tienen esa planta en su entorno o las sacan de otro lado. O sea, no, eso no entiendo. Sí, sí. O sea, originalmente se empezó a hacer en esas comunidades y obviamente cuando se empezó a abrir, sí, cuando se trasladó también a la zona urbana, estas mismas religiones, pero asentadas en la zona urbana, estas plantas se llevaron a ese lugar. Entonces, este té del que les estoy hablando es un té que se llama té de ayahuasca. Ahora que le pongo nombre probablemente les suena de algún lado. Y básicamente es una infusión entre 2 plantas que están, como bien está diciendo Belén, que están presentes en esta zona del Amazonas y también en otros lugares, ¿sí? El principal componente activo de la ayahuasca se llama DMT. Tal vez lo escucharon hablar en... Con componente activo querés decir que eso es lo que hace que tengas las alucinaciones. Exactamente, exactamente. Ok. Esa es la sustancia psicodélica. Ahora vamos a hablar de esto. El DMT justamente es una sustancia psicodélica que tiene la particularidad de que no es igual al resto de las sustancias psicodélicas porque se encuentra naturalmente en el cerebro. ¿Sí? Es una sustancia que nosotros podemos encontrar en nuestros cerebros, aunque todavía se desconoce particularmente cuál es la función de esta sustancia en nuestro cerebro. Eso me parece bastante flashero, si no se sabe bien. Pero sabemos que cuando nosotros lo consumimos de forma externa, por ejemplo, con este té, puede provocar estas alucinaciones que estoy mencionando, ¿sí? Pero para lo que tenemos en nuestros cerebros es muy, muy poquitito, porque si no estaríamos teniendo alucinaciones todo el tiempo. O por ahí toda nuestra vida es una alucinación y estamos en la Matrix. O sea, iba a decir que era una alucinación bastante coherente, pero bueno, es cierto que todo este flash de la pandemia quizás es un... No es una alucinación muy coherente, la verdad. Una particularidad que tiene este episodio que estamos grabando en este momento es que requiere que definamos un montón de cosas de las que vamos a hablar para básicamente estar hablando todos de lo mismo, ¿no es cierto? Es bastante importante eso en la construcción de conocimiento. Entonces, cuando nos referimos a una sustancia psicodélica como es el DMT, estas sustancias psicodélicas están incluidas dentro de la gran bolsa de gatos que son las drogas en general. Nosotros en este capítulo no vamos a estar hablando de drogas en general, sino que vamos a estar hablando de la ayahuasca en particular, que entra dentro de la categoría de drogas psicodélicas. ¿Y qué son los psicodélicos? Bueno, los psicodélicos son aquellas sustancias que tienen la capacidad de alterar nuestra conciencia de forma estable en el tiempo. Alteran, por ejemplo, cosas como nuestros sentidos o nuestra percepción y cosas un poco más abstractas como, por ejemplo, nuestra percepción de nosotros mismos, ¿sí? La diferencia entre nosotros y lo que no es nosotros. No sé si se entiende ese concepto de yo soy yo y todo el resto no es yo. Y esas voces que estoy escuchando no No son... soy yo. Exactamente. Y además nuestra capacidad de asociar ideas y pensamientos. Algunos de los efectos reportados por los consumidores de la ayahuasca, de este tecito en particular, son, esto como les decía antes, estos cambios en la percepción del yo, algunos cambios en la percepción del tiempo, ¿sí? Tal vez episodios que dan la sensación de que duraron un montón de tiempo y en realidad duraron 10 minutos, eso también nos puede pasar en otros contextos de la vida, pero bueno, es una de las cosas que reportan las personas que están bajo la influencia de esta sustancia, y se da la aparición de estas visiones muy vívidas. La gente reporta que tiene experiencias visuales que son muy, muy parecidas a la realidad, pero que sin embargo saben que no fueron parte de la realidad, que no ocurrieron físicamente, como les decía antes, por ejemplo, conversaciones con alguien, por ejemplo, paseos por paisajes que
nunca estuvieron o que tal vez sí estuvieron, pero que ciertamente no están ahí en ese momento. Entonces son contextos que parecen muy, muy reales que ocurren bajo la ingesta de esta droga o en el momento en el que está teniendo efecto esta droga en los consumidores. Siento que me hace acordar un poco a un amigo que le cuesta mucho diferenciar lo que... Bueno, a vos también te pasa, Meli, que le cuesta diferenciar lo que soñó de lo que vivió en realidad. Y que entonces por ahí está enojado con vos todo el día y vos decís, Juli, ¿qué te pasa? Y está enojado por algo que soñó. Y nunca te habías peleado, ¿entendés? Pero él está enojado. Bueno, es bastante difícil, digo, tampoco menospreciemos, a veces diferenciar la realidad de los sueños es bastante difícil, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay unos científicos que se pusieron a estudiar cuál era el origen, qué era lo que ocasionaba estas experiencias visuales tan vívidas, con qué estaban relacionadas, qué pasaba en el cerebro cuando estaban atravesando los sujetos por esta experiencia con la ayahuasca. Y acá es donde entra un poco la base de esta área de estudio. Se usan mucho las drogas psicodélicas en particular para estudiar el funcionamiento del cerebro y en particular para estudiar a la conciencia, ¿sí? ¿Qué pasa en estos estados alterados de la conciencia? Nos ayuda a entender qué es lo que pasa en los estados en los que no está alterada la conciencia. Entonces, lo que está diciendo es que hay gente que investiga cómo funciona nuestra conciencia, analizando o estudiando cómo se comportan o qué es lo que perciben personas que consumen drogas psicodélicas particularmente. Básicamente. Y de hecho lo que hicieron en este estudio fue conseguir a algunas personas que consumen esta droga psicodélica bastante seguido, ¿sí? Gente que suele consumir ayahuasca, por el motivo que sea, ¿sí? En este estudio en particular no son personas que vivieron o que viven en estas comunidades que consumen ayahuasca diariamente, son simplemente personas que consumen ayahuasca seguido. Pero volviendo al experimento del que les quiero contar ahora, este grupo de científicos y científicas se puso a estudiar qué pasaba en el cerebro cuando estaban ocurriendo estas vívidas apariciones, estas experiencias visuales en el cerebro. Entonces hicieron un experimento parecido al que hablamos en el primer episodio, en el que analizaron a los sujetos, a los voluntarios, antes y después de la ingesta de ayahuasca. ¿Y qué analizaron en particular? Bueno, analizaron qué circuitos, o sea, cómo se activaban las distintas zonas del cerebro ante la ingesta de ayahuasca cuando estaban atravesando distintas experiencias perceptuales. Pará. ¿Vos me estás diciendo que metieron gente drogada adentro de un resonador? 100%. Se pone cada vez más divertido esto, ¿no? No hay nada que se me ocurra una peor pesadilla que, digo, entrar a un resonador ya es suficientemente horrible como para que encima te metan drogado. Pero yo hay una cosa que no entiendo, porque vos no le podés decir, tómate esta cantidad de té. O sea, eso no se puede hacer porque no es legal, fundamentalmente. No, sí, ¿por qué no? Tomate esta cantidad, o sea, ellos saben que están tomando eso, ¿eh? No es que están engañados ni nada. Ya dijimos, en el otro capítulo contamos que no pasan esas cosas, que es ilegal. O sea, vos les das, vos vas a tomar ayahuasca, vas a tomar esta cantidad de ayahuasca. Ah, claro, pero no en Argentina. No, este es un estudio que se hizo en Brasil. Ah, ahí va, ahora todo tiene sentido. Yo estaba tipo, ¿bajo qué recurso legal se hicieron este experimento? No, esto no pasó acá, esto fue Brasil. Igual cada vez está más legalizado el uso de ciertas drogas para hacer algunas investigaciones. De hecho, la ayahuasca se está utilizando mucho para investigar cómo puede ser un tratamiento alternativo para la depresión. Pero bueno, eso que puede quedar para otro capítulo. Pero bueno, volviendo al experimento metieron a gente drogada adentro de un resonador. Ese es el resumen. Lo hicieron antes de que ingirieran la ayahuasca y después de que ingirieran la ayahuasca. Y como ellos querían estudiar qué ocurría en su cerebro ante estas experiencias visuales, ¿sí? Lo que hicieron es plantear 3 condiciones distintas. En una condición, las personas estaban mirando una imagen, ¿sí? Una imagen que podía ser, dentro del resonador obviamente, una imagen que podía ser de una persona, de un animal, de algún paisaje, ¿sí? Pero en general había como un centro de imagen bastante definido, ¿sí? Esto era la primera etapa. En la segunda etapa tenían que cerrar los ojos, o sea que no es que miraban una imagen en negro, sino que no había ninguna imagen y ellos tenían que cerrar los ojos y tenían que imaginarse, tenían que tratar de recordar o tener una imagen de lo que habían visto en la figura anterior. ¿Se ve? Por ejemplo, Si yo en la primera parte me mostraron una foto de un mate, en la segunda parte tengo que cerrar los ojos e imaginarme un mate. Okay. Sí. Esta es una tarea que hacemos bastante frecuentemente, ¿no? Si yo les digo a ustedes que cierren los ojos, a ustedes chicas y a ustedes oyentes, que cierren los ojos y que se imaginen algo,
¿sí? Eso es algo que podemos hacer tranquilamente, ¿no? Por ejemplo, chicas, imagínense un árbol con una corteza bien dura y con unas hojas Este muy podcast es una verdes. meditación guiada de repente. Fue tan sutilmente que nadie se dio cuenta. Igual me lo imaginé súper frondoso y en realidad los árboles en esta época del año están todos pelados, no todos. Por eso, era toda una proyección. Claro, era todo mentira. Después venía a la playa y estábamos abrazadas y tomando mate y todas esas cosas. Pero bueno, entonces, volviendo a lo que les decía antes, es bastante frecuente que hagamos esto, ¿no? O sea, nosotros nos es bastante sencillo cerrar los ojos e imaginarnos algo, algún objeto de la realidad o la cara de alguna persona o recordar cosas en particular. Entonces, van a comparar esta situación de cuando están mirando una imagen a cuando están con los ojos cerrados tratando de recordar esa imagen, asociando esa situación a lo que ocurre cuando uno está bajo la influencia de la ayahuasca, que es que puede ver y puede percibir cosas que no están necesariamente en la realidad. Creo que no me queda claro qué era lo Sí. que esperaban ellos que iba a pasar. ¿Puedo hacer una pregunta más que tampoco Ujú. termino de entender? Lo que comparan es, digo, estas dos instancias que nos contaste por ahora se las hacen Sí, cuando es tanto antes como después de consumir. sí, Y entonces se fijan cómo cambia eso antes y cómo sí, cambia después. exactamente. Ok. O sea que yo a priori puedo, lo que yo esperaría de este estudio exploratorio sería que haya más cambio antes de consumir, porque para mí estar mirando algo es más distinto a estar imaginándome algo, y los que consumieron ayahuasca, cuando están mirando, en realidad también están de alguna manera imaginando cosas, y cuando están imaginando cosas, entonces que esa diferencia no sea tan abrupta como cuando estás sin haber consumido. O sea, el resumen es, cuando estás bajo los efectos de ayahuasca, mirar e imaginar para tu cerebro es muy, muy, muy parecido. En cambio, cuando no estás con los efectos de ayahuasca, o sea, nosotras en este momento, mirar implica una actividad en particular del cerebro e imaginar una distinta o bastante más distinta. ¿Sí? Exactamente esta conclusión a la que ustedes llegaron es lo que esperaban los y las científicas que hicieron este experimento. Ellos estaban no sé si estaban esperando particularmente eso, pero es el resultado que observaron, que es que cuando los sujetos están drogados con ayahuasca, la experiencia de ver algo y la experiencia de imaginarse algo es muy, muy parecida a nivel cerebral. ¿Sí? Las zonas del cerebro que se activan en esos dos estados son muy parecidas. Entonces, ¿eso qué implica? Que las cosas que nos imaginamos cuando estamos drogados con ayahuasca son muy parecidas a la realidad, o al menos las percibimos y las experimentamos como situaciones muy parecidas a las que pasan en la vida real. Entonces, el título de este trabajo es bastante poético en algún sentido, se llama Ver con los ojos cerrados. Oh, che, Meli, y nadie, o sea, yo no sé mucho de ayahuasca, pero tengo entendido que hay como malos viajes que son realmente malos y que hay gente que se murió en una ceremonia de ayahuasca. ¿No tuvieron gente que se descompensó o algo por el estilo adentro del resonador? Mirá, no tuvieron gente que se descompensó dentro del resonador porque justamente consiguieron sujetos, o sea, los voluntarios que participaron del experimento era gente experimentada o gente que ya había consumido varias veces en su vida ayahuasca. O sea que no era la primera vez que lo hacían y no se iban a sorprender demasiado por el efecto o por lo que estaban viviendo. ¿Sí? Entonces eso no les pasó. Pero sí es cierto que muchas veces el efecto que tiene una droga psicodélica sobre una persona depende mucho de cosas como el entorno, como el estado mental que tenían previamente al consumo. Un montón de cosas pueden llegar a hacer que uno tenga un mal viaje. Y se me ocurren pocos ambientes más hostiles que un resonador. Sí, 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 justamente por eso les digo, o sea, por eso deben haber elegido gente que estaba experimentada, porque me imagino que cualquiera se pegaría un mal viaje estando en un laboratorio, adentro de una máquina, respondiendo cosas sobre o sea, rarísimo, rarísimo, no debe estar bueno. Igual, ahora que lo pienso, y de nuevo por ahí estoy pifiando fuerte, pero quizás tenían, digo, seguro entre la gente que estaba ahí tenía que haber alguien que supiera cómo le iba a pasar la persona que estuviera, que haya consumido ayahuasca, digo, alguien que pudiera acompañar. Totalmente, totalmente. O sea, nosotras tres no podríamos haber conducido ese experimento, No, claramente definitivamente. O sea, no.
claramente no hubiera pasado una cosa así. En general, los rituales en los que se consume esto, o sea, la ayahuasca, más allá de que ahora ya, o sea, no estemos por ahí en una comunidad del Amazonas, cada vez que se consumen o que se realizan estos consumos de ayahuasca, se hacen como alguien que guía toda la experiencia, ¿sí? Estos chamanes o chamanes, no sé cómo se dice, que están acompañándote y que ponen música y que hacen distintas cosas como para acompañar toda esta experiencia, independientemente de si uno la está haciendo en el medio de una tribu del Amazonas o acá en el medio del microcentro, digamos. En un punto medio que se empezó a hacer turístico y comercial, digo, no, no es la primera vez que, o sea, la gente paga por tener ese tipo de experiencias. Totalmente, totalmente. O sea, y efectivamente las personas que la atraviesan tienen estas visiones y estas apariciones que les comentaba al principio del capítulo. O sea, es bastante consistente que se ve ese efecto. Estas experiencias visuales son bastante zarpadas y un poco es interesante pensar en cómo se relacionan mucho con experiencias religiosas, ¿no? O sea, la gente, todas estas religiones ven a sus deidades a través de la ayahuasca. Digamos, Claro. se comunican con Dios, pueden confesarle cosas. Es como esto como esta alteración de la conciencia se puede utilizar como una herramienta para vivir la espiritualidad. Ustedes no saben, queridos oyentes y oyentas, lo difícil que es hablar de estas cosas, porque, bueno, justamente hay una fina línea que divide a lo que es hacer estigmatización del consumo de todas estas cosas y hacer apología a las drogas o a las sustancias psicoactivas. Entonces es bastante difícil poder hablar de todas estas cosas, pero les quería contar una cosita más que me parece bastante curiosa. Vieron que yo les decía que el DMT, la sustancia, el componente activo de la ayahuasca, se encuentra en concentraciones muy bajitas en nuestro cerebro y que no se sabe muy bien cuál es la función ni dónde se sintetiza. Hay como un montón de cosas que no se saben alrededor de todo eso. Hay un dato curioso más con respecto a la ayahuasca, que es que no se la puede, si nosotros queremos consumir el DMT solito por vía oral, no va a tener ningún efecto, porque tenemos un sistema, en realidad que no es un sistema, son unas enzimas que están encargadas de degradar esta molécula, ¿sí? esta sustancia, y que no pueda llegar a tener el efecto psicodélico que uno estaría buscando al consumir el DMT. Entonces, necesariamente para que tenga el efecto, hay que consumirla con un inhibidor de estas enzimas, ¿sí? Por eso, como les contaba antes, esta sustancia, como la toman en el Amazonas, es una infusión entre dos plantas distintas. La planta que tiene el componente del DMT y la planta que tiene el componente del inhibidor. ¿Se dan cuenta? Me parece increíble, o sea, cómo encontraron eso, o sea, yo tratando de hacer un Fernet que quede bien y esta gente con dos plantas en medio de la selva haciendo cosas, no, no tiene sentido. A mí me intriga mucho la historia, pero siento que, o sea, yo ya me inventé mi historia, se las voy a contar por si les interesa. Esta historia no está basada en hechos, es meramente una opinión. Pero para mí estaban haciendo té, tipo, había una persona que estaba yendo a buscar las hojitas para hacer té, el té que tomaban para desayunar, y en una le pifió y agarró también de otra planta que era parecida. Habría que buscar la foto de las plantas, pero para mí era parecida, pero no era igual, y se confundió porque estaba medio cualquiera, y preparó, tomaron y viajar, o sea, les pasó esto, tuvieron efectos alucinógenos, Pero todo. pará, no entiendo, o sea, según vos, el azar hizo que combinaran dos plantas que casualmente una tenía el psicodélico y la otra el inhibidor, Claro. con Por toda la supuesto. variedad, con toda la variedad de plantas que hay en el medio del Amazonas. Bueno, queridas y queridos escuchantes, esto fue el 7º episodio de Gato Encerrado, y si ustedes llegaron hasta acá es porque entonces el té que yo estaba tomando era efectivamente un té verde y no tenía nada que ver con ayahuasca. Esperamos que les haya gustado y como siempre pueden seguirnos en Instagram en @gatoencerrado. Nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene. Por ahí cuando salga este episodio al aire, ya nos Me podemos vuelvo loca, abrazar. me vuelvo loca. O sea, Si si eso podemos llega a estar pasar, abrazadas el día que esto se publica, ya está, no Ay, sé. ¿por qué? ¿Por qué me metieron esta idea en la cabeza? Es un montón. porque soñar no cuesta nada. Podría llegar a ser. Bueno, igual no. Yo prefiero que nos mantengamos medio negativas, ¿no? O sea, en teoría no. ¿Cómo remontamos este capítulo, eh?